En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, esto tomado en su capítulo 3, del verso 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da al Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y el compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente para poder meditar la palabra del Señor. El Evangelio dice, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios y nunca conocerá la vida. Nunca conocerá la vida. Es el querer de Dios. El Evangelio de este día nos trae una gran enseñanza. Fíjese muy bien. Hay dos formas o dos maneras de vivir en este mundo. Una forma que somos los cristianos, que estamos tratando de cambiar y de renovar o de transformar nuestra vida en Cristo Jesús. Y la otra forma es de aquellas personas que son ateos, aquellos que no conocen de Dios, aquellos que reniegan de Dios, aquellos que están totalmente sin Dios, que para ellos Dios no existe. Esas son las dos formas, fíjese bien, las dos formas de vivir en este mundo: creer en Dios y no creer en Dios. Por eso, la carta a los hebreos, antes de meditar la palabra, dice la carta a los hebreos en su capítulo 4, en el verso 2, mire cómo lo dice. Hebreos 4:12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Para muchas personas, la palabra de Dios no es viva, no está viva, está muerta. Y para muchos que está muerta la palabra del Señor es de que ellos no lo proclaman, no lo anuncian, no lo comparten. Eso es una forma para poder no hablar del Señor, no dar a conocer su palabra, no anunciar su palabra, no ayudar a aquellos que lo necesitan. Y esos son el segundo grupo, que son ateos, que para ellos la palabra de Dios está muerta, no está viva o no tiene vida. Pero Hebreos 4:12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo. Entonces, por lo tanto, fíjese muy bien, el que vive en Dios habla de Dios, y el que vive en el mundo o el quien es del mundo habla del mundo. Una pregunta: ¿de quién habla usted en esta vida? Cuando usted se reúne con su familia, cuando usted se reúne en su área de trabajo, cuando usted camina con el quien va acompañado, ¿de qué es lo que se habla? ¿De qué platican ustedes? ¿Del mundo o de Dios? Porque dice que la palabra de Dios es más que espada de doble filo, más que una espada cortante. Fíjese muy bien. Por eso, ¿de qué es lo que estamos hablando nosotros con los amigos, con los compañeros de trabajo, con su esposo, con sus hijos? ¿Qué es lo que platica? Fíjese muy bien que el cristiano de este tiempo se relaciona casi con los ateos, porque un hombre ateo, una persona atea,
es aquel que reniega de Dios. Y muchas veces el cristiano va por ese camino. Muchas veces el cristiano va renegando de las cosas de Dios. Siendo cristiano, conociendo la palabra del Señor, reniega muchas veces. ¿Por qué? Fíjese muy bien. ¿Por qué? Porque en Lucas 6:45, mire cómo lo dice. San Lucas 6:45 dice, así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué habla su boca? ¿Qué palabras son las que salen de su boca? Hablando el evangelio, compartiendo el evangelio, la buena noticia de salvación, que Cristo ha venido para salvar al mundo, que no ve diferencia, que no tiene distinción entre el mundo, que a todos nos ama y Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De eso comparte usted, lo felicito. Lo felicito, porque ese es lo que Dios quiere. Por eso San Lucas 6:45 dice que la boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno de su corazón bueno saca cosas buenas. Oiga, así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. El Señor Jesús nos ha enviado a una misión. El Señor Jesús nos ha dado una misión, nos ha hecho ese llamado, nos ha preparado, nos ha enseñado y nos ha enviado a compartir su palabra. Nos ha mandado para que nosotros lleguemos hacia los demás con la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Nos ha llamado y nos ha formado para que llenemos nuestro corazón de cosas buenas, para hablar cosas buenas de lo que está lleno en nuestro corazón. ¿Qué pasa con el ateo? El ateo hace planes, el ateo platica de negocio, el ateo platica de muchas enseñanzas, pero son terrenales. Son terrenales. El ateo habla de negocios, el ateo habla de carros, habla de cosas nuevas, reciente. Esa es la vida de un ateo. No piensa en Dios, no hay tiempo para Dios. Él vive preocupado como Marta, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, tú te pierdes en muchas cosas, una es importante. Y así mero anda viviendo el ateo, aquel que no conoce. Y si usted es cristiano y sigue los pasos del ateo, déjeme decirle que usted va a llegar a vivir como vive un ateo. Que ya no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para caminar dentro de las formaciones, dentro de la preparación. Por eso es importante que nosotros nos formemos y nos preparemos y que participemos el día domingo en la Santa Eucaristía en familia. ¿Por qué? Porque para el ateo no existe día del Señor. Para el ateo no existe el Señor. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos está tratando de enseñar. Por eso, fíjese, por eso como lo dice el Evangelio. El que viene de arriba está por encima de todos. Si usted sabe que el Señor está por encima, dueño de todo y está por encima de todo, si usted lo sabe, si usted lo escucha, si usted lo ha descubierto en las Sagradas Escrituras, estudiando la palabra del Señor, si usted ha llegado a su conocimiento, usted le va a dar el tiempo a Dios. Va a participar, va a perseverar y va a ayudar a aquellos que desconocen de la palabra. Porque usted sabe que Dios está por encima de todo. Pero para muchas personas, las cosas son más importantes. Las cosas están en primer lugar para él o para ella. Cada día se preocupa de este mundo, cada día se preocupa por los intereses, porque su vida esté mejor, porque quiere estrenar ropa, quiere comprar cuántas ropas, quiere comprar cuántos pares de zapatos, cuántos vestidos, cuántos pantalones. Se quiere llenar de todo, cada día anda preocupado por el tener, el tener y el tener. Y al final, ¿para quién se quedará todo eso? ¿Recuerda usted aquel rico que amontonó su cosecha, hizo graneros grandes, cuando Dios le dijo, pobre loco,
¿Por qué le dijo así? Porque el hombre pensó y dijo, bueno, alma mía, en él mismo habló y dijo, bueno, alma mía, tienes muchas cosas para muchos, muchos años. Come, bebe, gózalo, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, no sabes para quién has trabajado. Lo mismo hoy nos dice el Señor. Nos dice como Marta que andamos perdidos en las cosas del mundo, en los placeres del mundo. Y nos dice como el rico, pobre loco, porque no sabemos ni para quién estamos trabajando. Todo esto se quedará el día que nos tocará partir, todo esto se va a quedar. Pero la palabra no se quedará. Por eso dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Aquí se terminará todo. Esos planes, esos proyectos terrenales, ese tiempo que está dando para la compañía, para su trabajo. Todo eso es terrenal. Todo eso se quedará aquí. Pero el que viene de arriba está por encima de todos, el dueño de todo, el dueño de nuestra vida. Y un día nos pedirá cuenta. Un día tenemos que enfrentar un juicio. Un día vamos a pasar por ese juicio. Y pobre de nosotros, si el Señor nos encuentra lejos, sin preparación. ¿De qué está platicando usted en su familia? ¿Está platicando del matrimonio? ¿Está platicando que no puede vivir en unión libre, que no puede vivir en fornicación? Cuando usted no se ha casado, es un fornicario y es un pecado. Que no son maridos ni mujer, son amigos con derecho. Simplemente amigos con derecho. Pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros nos preparemos. Y si de eso usted está hablando con su pareja, con sus hijos, si usted está hablando la palabra del Señor con sus hijos, está compartiendo el Santo Rosario con sus hijos, los está enseñando sobre la fe, le está enseñando que la palabra es más que espada de doble filo, le está enseñando que la palabra es viva y eficaz, que no está muerta, que está viva entre nosotros. Le está enseñando, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque San Juan 8:47 nos dice, San Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. El ateo no es de Dios, por esa razón no escucha a Dios. ¿Y usted es de Dios? Si es de Dios, escuchemos la palabra de Dios, formémonos a través de la palabra. Este es un canal, esta es una escalera para que usted vaya subiendo al encuentro del Señor. Esta es una forma en que usted se prepara para poder llegar al encuentro del Señor. Para eso son todos los canales de predicación. Es una forma de ayudar a los demás, ayudarnos en nosotros mismos, en nuestro crecimiento de fe, nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento de la gracia, y como también es una ayuda para cada uno de ustedes. Eso lo dice el Señor, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la invitación es para que nosotros busquemos a Dios, para que nosotros nos preparemos. Mire, ¿por qué? Porque nosotros no somos eternos en esta vida. ¿Cuántas veces el Señor no lo ha invitado a usted? ¿Cuántas veces el Señor no lo ha llamado? Muchas veces, no solo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces lo ha hecho la invitación del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es eterna en esta tierra. Mire cómo lo dice San Pablo en Filipenses en su capítulo 3, en su verso 20, mire cómo lo dice. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Nosotros no somos, nuestra patria de nosotros no es la tierra. Nuestra patria está en el cielo. Por lo tanto, debemos prepararnos, debemos cambiar nuestra mala actitud, nuestro mal vocabulario, nuestra mala expresión. Debemos de dejar de despojarnos de esos planes terrenales
y empezar a prepararnos, empezar a formarnos de la palabra del Señor, que está viva y que nos lleva a la mansión celestial. Por eso dice Filipenses, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Si usted quiere prepararse, bueno, y si no quiere prepararse, mi respeto para usted. Pero la palabra lo está invitando a formarse, a escuchar la palabra, a hacer sus sacramentos, a estar en oración, a estar escuchando la palabra para poder prepararnos y menos pensado viene el Señor y nos vamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos mire, si nosotros no cambiamos nuestro mal vocabulario, nuestra mala actitud, ¿qué pasará con nosotros? La palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos de despojarnos, porque solamente el ateo no existe Dios. Pero usted siendo cristiano, usted participando en la Santa Eucaristía, usted escuchando la palabra del Señor, ¿por qué todavía seguimos así? Mire cómo lo dice Primera de Juan, en su capítulo 4, en su verso 5. Ellos son del mundo. El ateo es del mundo y no nos debemos comparar con ellos. No debemos vivir la vida, no debemos ser como ellos. El ateo es del mundo, mire, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Esa es la invitación. La palabra es claro en decirnos. Fíjese muy bien, la palabra dice que aquellos ateos que no creen en Dios, aquellos cristianos que ya quieren vivir como vive un ateo, si usted quiere vivirlo, hágalo, pero está conscientemente de lo que usted va a hacer. Es que quiero imitar al ateo, es que quiero vivir mi vida como el ateo, hágalo, pero la palabra dice, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo. Por eso su lenguaje es del mundo, su forma de hablar es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Eso es para ustedes y para mí, queridos hermanos y amigos en la fe. El Señor nos habla claro que no podemos nosotros ser iguales a los que hablan mal, a los que actúan mal, a los que creen en los brujos, en los hechiceros, aquellos que juegan las cartas, aquellos que le hacen la limpia, aquellos que creen en todas esas cosas. Nosotros no debemos de vivir la vida así, porque ellos son del mundo y los escucha el mundo. En cambio, el cristiano, el que es de Dios, habla de Dios y aquel que es de Dios escucha esa palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso, mire, por eso San Lucas en su capítulo 12, en su verso 15, vamos a ver qué nos dice el Señor en su capítulo 12, su verso 15 de San Lucas. San Lucas capítulo 12, verso 15 dice, después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Eviten con gran cuidado, no codicee usted, no desee usted ser como ellos, no imite usted la forma de hablar de ellos, no sea usted creyente y un paso creyente y un paso de ateo. No, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preocupado por todos los quehaceres de la casa. ¿Y qué dijo el Señor? Marta, Marta, tú te pierdes en muchas cosas. Una es importante. Y esa una importante, María lo tenía. María estaba a los pies del Señor y escuchaba la palabra del Señor, obedeciendo al Señor. ¿Qué le dijo al rico? Pobre loco, esta misma noche te van a reclamar las cuentas, te van a reclamar tu alma. ¿Para qué ¿Para quién has preparado todo? ¿Quién se quedará con todo lo que has hecho? Eso es para todos nosotros.
¿Para quién estamos trabajando? ¿Sí? ¿Para quién? El que vive en Dios habla las palabras de Dios, y el que vive en el mundo, que es del mundo, habla palabras del mundo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la invitación es para todos nosotros. Por eso dice Hechos capítulo 5, verso 19, hay que obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Mire cómo lo dice el Señor. Vamos a ver en nuestras sagradas escrituras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, verso 29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos va enseñando qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir la vida. Porque hay que obedecer primero a Dios y después obedecemos a los hombres. Después hagamos lo que dicen los hombres, pero primero es lo primero. Primero es al dueño de todo, a Dios. El que viene de arriba está por encima de todos. A Él hay que obedecerle primero y después a los hombres. Dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5, verso 29. Hay que obedecer, no seamos desobedientes. La invitación está cada día. La palabra de Dios está cada día y cada día nos enseña diferente el Señor. Cada día nos trae enseñanzas diferentes para enriquecernos, para poder aprender, para poder ver cómo apartarnos del pecado y poder seguir el camino que nos conduce al Padre. El Señor es la luz. San Juan 1:5 dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la invitación de Cristo que Cristo nos hace es para que nosotros no seamos como los demás. Mire la primera carta de San Juan en su capítulo 5. En su capítulo 5, en su verso 10. Mire cómo lo dice el Señor. Primera de Juan 5:10. Dice, quien cree en el Hijo de Dios, guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree, hace a Dios mentiroso. Quien cree en el Hijo de Dios, guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree, hace a Dios mentiroso, ya que no cree al testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y qué dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, si la Biblia lo dice, si la palabra de Dios lo dice, lo enseña, ¿por qué nosotros no vivimos la vida como tal y la quiere el Señor como tal y lo invita al Señor a que nosotros hagamos? El Señor es claro, el Señor nos invita a que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, a que nosotros seamos diferentes. Por eso dice Romanos 8:12, ya para finalizar con esta cita, porque hay muchas citas para poder ver sobre la invitación del Evangelio que hoy nos hace. Dice, entonces hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Dice San Pablo, entonces hermanos, no vivamos según la carne,
pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos de Dios, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido, con Él estaremos, con Él también en la gloria. Eso es lo que Pablo nos enseña, eso es lo que Pablo nos comparte. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza del Evangelio dice: el que viene de arriba está por encima de todos, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que haya visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer a Dios, que es veraz. Al aceptar, al recibir el testimonio, la enseñanza que Cristo nos ha dejado en la palabra, y al no recibirlo, pues nosotros decimos que Dios es un mentiroso, dice Primera de Juan, que Dios es un mentiroso. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Esta es la palabra del Señor. Esperamos que esta semilla regada en nuestros corazones dé fruto. Ayúdenos a seguir regando esta semilla. Ayúdanos a compartir esta semilla para que dé mucho fruto. El Señor dice: la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a su campo a recoger la cosecha. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Que Dios el Señor nos dé esa sabiduría para poder cambiar nuestra forma, nuestra conducta, nuestra mente terrenal y convertirlo en nuestra mente espiritual al servicio de Dios. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicó. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.